Muy bien, así que bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a este webinario o este conversatorio que vamos a hacer en el día de hoy sobre el examen periódico universal. Tenemos a la hermana Yolanda y a la hermana Erika que nos van a estar acompañando y nos van a informar sobre este proceso y sobre todo discutir o conversar con ustedes sobre cómo podemos participar desde el Buen Pastor. Ya algunas organizaciones lo han estado haciendo, otras están interesadas en comenzar y sobre todo vamos a develar los misterios de cómo se hace el informe para presentar, que es uno de los misterios más grandes que Ni tenemos tanto, para ni develar por tanto. adelante. Así que sin miedo y con muchas ganas, entonces vamos a comenzar. Lo que sí les quiero mostrar primero que nada vamos a hacer un poco de promoción y así les muestro dónde está acá, Prolea, cómo se usa Prolea. No sé si saben que la Congregación del Buen Pastor tiene ahora este sistema que se llama Prolea, que es como una plataforma de aprendizaje Vamos a online. pasar. Y en este, a ver dónde tengo el password por acá, y cada una de ustedes va a recibir una comunicación de la oficina de Roma y en esa comunicación les van a acercar a ustedes un login que seguramente va a ser su email, su dirección de email y una contraseña. Y con esa contraseña van a poder acceder a esta plataforma de aprendizaje para ver qué materiales tenemos dentro de esta plataforma. Recién la estamos empezando a cargar, así que de a poquito le vamos a ir sumando más cursos y más cosas, que obviamente son todos recursos gratuitos para que ustedes puedan utilizar y aprovechar. Acá donde dice My Courses, que también se puede poner en español, ¿eh? Acá pueden cambiarle si quieren, mira, a español para ver el menú y toda la información en español. Y entonces en mis cursos van a ver que hay un área de como de liderazgo y de temas de operativos, Gestión. administrativos y demás, donde tenemos dos cursos ya cargados, uno que está en inglés, bueno, los dos están en inglés. Uno es sobre los procedimientos administrativos y operativos del Buen Pastor, y el otro es un curso básico de Excel. Así que los invito a que entren, lo vean y nos dejan sus comentarios a ver si les parece bien, si le podemos agregar más información, si les gustaría tenerlos en español. Y después tenemos otra sección que es para las comunidades de práctica. Y dentro de las comunidades de práctica tenemos entonces como una subsección para cada una de las áreas que hemos estado conversando. Inclusive tenemos una para el examen periódico universal, donde voy a estar cargando ahí entonces las presentaciones y la grabación del video y un foro de discusión. Acá les muestro, por ejemplo, la de acompañamiento a mujeres en situación de prostitución y van a ver que ya tenemos cargado entonces todos los materiales que habíamos visto la vez pasada, no todos los materiales que, por ejemplo, nos pasó Ixchel, ¿no? Todos el material bibliográfico que nos compartió. Está también la grabación del curso, que es solamente hacer clic, los va a llevar a un documento que tiene un link al video, y ahí entonces van a poder ver el video. Además del video y de poder leer y descargar el material bibliográfico, también hay foros de discusión. Y esto en realidad nos parece sumamente útil y nos gustaría que en lo posible puedan comenzar a utilizarlo. Yo siempre les comienzo con alguna pregunta disparadora, pero ustedes pueden usarlo para dejar sus preguntas, para dejar sus respuestas, para realmente tener una conversación asincrónica sobre los distintos temas que vamos a ir tratando. Y es tan fácil como hacerle clic al foro, y ahí entonces van a ver que tienen acá abajo el botoncito para dejar su réplica o su respuesta o su comentario, y ahí entonces van a poder dejar o inclusive pueden sumar
un hilo de conversación adicional. O sea, la idea es que lo puedan aprovechar y pueden activar las notificaciones automáticas para que les avise si alguien dejó algún comentario, y yo estoy siempre monitoreándolo para ver si alguien entra ahí y me deja algún comentario, que hasta ahora me vengo hablando sola, pero ya sé que cuando le agarren, cuando tengan su password, su contraseña, y le agarren la mano, vamos a poder entonces tener... Disculpa, Maricruz, ¿quién nos da esa contraseña? Laura, Laura. pero si no tienen el email de Laura, me escriben a mí y yo les pongo en contacto para que les den entonces el acceso y la contraseña. Listo, listo, gracias. Perfecto. Perfecto, así que ahora ya terminamos con el chivo de Prolea, los esperamos y como les digo, quien quiera ingresar a Prolea me manda un correo, yo les pongo en contacto con Laura, e inclusive si quieren que nos conectemos por Skype, por WhatsApp, y hagamos un paseo por la plataforma, lo podemos hacer uno a uno. Yo no tengo inconvenientes en ayudarles a que se familiaricen con la plataforma y se sientan cómodos y la puedan aprovechar al máximo. Inclusive van a poder sumar cosas ustedes, así que pueden crear sus propios cursos y compartir materiales con las otras hermanas y con los laicos que tengan acceso a la plataforma. Perfecto, entonces, ahora nos corremos a la presentación que les había preparado para dar comienzo a la conversación de hoy. A ver si la podemos poner más grande acá. Iniciar presentación. Entonces, como les decía, lo que vamos a estar, lo que nos reúne hoy en día es una conversación sobre el examen periódico universal, que acá Erika y Yolanda son las expertas y les van a estar contando todo con muchísimo detalle. Yo soy una colada nada más, y algo escuché una vez de oído, algo tengo, hice sobre los exámenes periódicos universales, inclusive en un trabajo anterior trabajé con algunas organizaciones juntando y haciendo la investigación para armar los reportes, pero bueno, fue hace muchos años, así que espero que la memoria me acompañe. Te ayudamos, somos la ayuda a memoria. Así está, así es. Perfecto. Entonces, ¿qué son estos exámenes periódicos universales? Bueno, lo importante para acordarse es que es un proceso que está enmarcado dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y lo importante acordarse de los exámenes periódicos es que es como una radiografía que se hace del estado de los derechos humanos de un país. Y lo bueno es que son cíclicos. Por lo tanto, yo hago una radiografía hoy, dentro de 5 años veo si hay algún avance. Por lo tanto, para poder hacer el seguimiento al estado de un país, son sumamente importantes. Y lo que es más importante aún, es que no es únicamente el mismo Estado el que va a estar haciendo esta auditoría, sino que también se invita a la sociedad civil a que dé su aporte, a que arme estos informes sombra para complementar el informe que obligatoriamente tiene que presentar el país cada 5 años. O sea que, obviamente, ¿no? La mayoría de los países se tiran flores, ¿no? Dices, no, si acá los derechos humanos se respetan a rajatabla, hemos hecho tal y tal programa, tenemos tanto dinero de nuestro presupuesto asignado para esta y cual cuestión. Pero justamente por eso es tan importante que las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones tanto religiosas como no religiosas, participen de este proceso armando estos informes sombras, porque van a estar preparando un informe que no tiene pelos en la lengua y que realmente van a llamar la atención sobre las falencias, sobre lo que todavía no está disponible, sobre lo que no se está haciendo, y va a llamar la atención sobre problemas que realmente es importante destacar y sobre los que el Estado tiene la responsabilidad de actuar. Y bueno, justamente con los objetivos de este examen, el interés o lo importante de estos exámenes es justamente eso, es hacer una radiografía de cómo está el país, para poder entonces identificar qué áreas están bien, pero sobre todo sobre qué áreas hay que seguir trabajando.
que dentro de las obligaciones y compromisos del Estado todavía no se ha trabajado y no se ha avanzado, qué retos todavía existen, que dentro del Estado hay que fortalecer, ya sean asistencia técnica, capacidades de los distintos organismos del Estado, para que esto se haga en realidad, ¿no? Y también es una oportunidad para ver los informes de los otros países, para ver si hay algo que esté funcionando muy bien en esos países, que se pueda considerar una buena práctica, una aproximación innovadora, para también poder replicar y para poder aprender ¿no? y adoptar, ¿no? a los otros países. Y justamente lo que les comentaba, ¿no? De por qué son tan importantes estos informes, más que nada porque se permite a la sociedad civil participar, ¿no? Porque ustedes pueden recopilar información, pueden presentarla. Por lo general los informes se trabajan en redes, que eso también hace que sean mucho más potentes, porque no es solamente una organización firmando y avalando la información que se presenta en ese reporte, sino es un colectivo de organizaciones que están aseverando o están dando visibilidad a un tema que es importante para el gobierno tratar. Yo cuando trabajaba con ONGs trabajaba sobre todo con derecho de infancia, así que siempre trabajábamos con colectivos de infancia, en lo posible, de que estuvieran trabajando a lo largo del país, de que estábamos recopilando información justamente para poder brindar un panorama lo más completo posible del estado de garantía de los derechos de los niños en un país en particular. Y lo importante de esto es que también permite exigir, ¿no? Si uno está llamándole la atención al Estado de que falta tal o cual cosa, el Estado se había comprometido porque había firmado tal o cual carta de los derechos de, no sé, América hay tantos ahora, de estas cartas, estos compromisos internacionales, bilaterales, etcétera, uno lo que hace es mirar todo lo que se comprometió el Estado para después decirle, no, mira, esta ley todavía no la pasaste, la ley de trata todavía no la pasaste, la ley de tal cosa todavía no está, tu compromiso a brindar, por ejemplo, protección a las víctimas de trata todavía no lo estás cumpliendo, seguís deportando gente. Entonces esto también te ayuda como ONG a tener un rol sumamente activo desde el lado de la incidencia. Pues le puedes mostrar al Estado que habías comprometido a tal cosa, todavía no lo cumpliste, ahora lo tenés que hacer. Y estos informes, como después se hace mucha publicidad, también salen los diarios, están todos los otros países mirando y leyendo los informes, estos informes son evaluados por un comité dentro del Consejo que tiene representantes de los distintos países, y por lo tanto también a veces a los estados les da vergüenza. Entonces es gracias a esto que entonces uno puede hacer presión y puede lograr cosas como legislaciones nuevas, puede lograr implementaciones, puede lograr mayor partida presupuestaria. Por eso es que son tan importantes, porque nos permite entonces hacer presión para que el Estado realmente se mueva y entonces, ¿no? Para poner el punto sobre el I. Y obviamente, ¿no? La mayoría de los estados en América Latina estamos en democracia, y el debate abierto es sumamente importante y hay que mantenerlo y hay que alimentarlo. Y estos informes también son una oportunidad entonces para generar ese debate sano entre ONGs y gobierno, y entre otras agencias que también son importantes y también tienen un rol importante. Bueno, sobre el proceso de evaluación, seguramente Yolanda y Erika les va a contar muchísimo más. En mi rol anterior solamente estaba limitado al armado, a la preparación del informe, y por ahí al acompañamiento de las organizaciones a la distancia, ¿no? Que tenían que algunas participaban también o viajaban con la delegación, para estas distintas reuniones donde se evalúa el proyecto, se da una retroalimentación y demás. Y como les decía, ¿no? Hay dos tipos de informes que se van tres en realidad, tres informes que se presentan, uno que lo prepara el mismo gobierno, el informe sombra que van a estar preparando las organizaciones sin fines de lucro o las organizaciones
de sociedad civil, y también a veces algunos órganos de Naciones Unidas a veces también participan. Para el caso de los derechos del niño, también había, desde Naciones Unidas se preparaban algunos informes, venían también los observadores a los países, o sea, era un proceso bastante interesante y una oportunidad enorme justamente para poder dar visibilidad a temas que por ahí están escondidos o que todavía no tienen mucha relevancia, pero que son importantes a la hora de asegurarnos que toda la población tiene sus derechos cumplidos y garantizados. Bueno, esto ya no las vamos a aburrir tanto y ya, si les parece bien, pasamos. Yo les dejé ahí en la presentación, que después se las voy a pasar, algunos links donde hay más información sobre estos exámenes periódicos universales, y si les parece bien, nos pasamos con Erika o con Yolanda para la siguiente presentación y para continuar con la conversación y la discusión. La última parte es propiamente lo que es la forma, más o menos, que tiene que llevar el informe, ciertas características que no tenemos que pasar, tips, tiempos, todo eso. Y me gustaría que primero empezáramos un poquito el diálogo desde tu experiencia, cómo ha sido, por qué es importante para nosotras, como Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, involucrarnos en esta parte. Desde tu experiencia, ¿por qué nosotras decidimos trabajar en esta parte y colaborar, ¿no? Bueno. Sí, ¿cuál fue mi experiencia en Ginebra concretamente? Porque como ustedes saben, el examen periódico universal se realiza en Ginebra. Realmente la participación del Buen Pastor ha sido más bien poca. Hemos tenido algunos informes individuales. De Centroamérica sí recuerdo haber tenido lo que llamamos un informe conjunto, es decir, varias ONGs que se reúnen y presentan un informe. Eso tiene dos ventajas. Cuando se hace un informe individual, con anexos y todo, tú no puedes pasar de 6 páginas, es de 5 a 6 páginas. Cuando se hace un informe conjunto, una coalición de ONGs, se tiene la posibilidad de ir hasta 14 páginas. Es decir, tiene como más fuerza y se abarcan más temas también. Por supuesto que vamos a buscar las ONGs que son afines, digamos, como a nuestro objeto social, es decir, a las temáticas y las realidades que nosotras como congregación manejamos en los diferentes países. Entonces, eso para señalar eso. Maricruz señalaba algo muy importante, y es que el EPU es de carácter obligatorio. Solamente se ha dado una situación hace como 3 años, 4 más o menos, que Israel se negó a presentar el examen periódico universal en el ciclo que le correspondía. Como ustedes saben, ahorita estamos actualmente en el tercer ciclo. Es decir, que ya los países han sido revisados por 2 veces y entran ahorita al tercer ciclo. Israel, hasta ahora que tengamos conocimiento, ha sido como el único país que se ha negado. Sin embargo, tuvo que hacerlo al año siguiente, porque tienen que respetar este carácter obligatorio de revisión cada 5 años. Eso ya es una ventaja para estar seguros de que realmente el país va a ser revisado a nivel del cumplimiento de sus obligaciones con los derechos humanos. Ese se hace con base en la Declaración Universal, por supuesto, de Derechos Humanos, también con base en la Carta de las Naciones Unidas. En mi experiencia de países que han enviado, tenía por aquí un último que ayudé que me pidieron pues que revisara, aunque ya no estaba en Ginebra, el de Costa Rica, fue uno de los últimos, y ellos abordaban, por ejemplo, 3 realidades: justicia económica, trata de personas, niñez y adolescencia en alto riesgo social. Es decir, que nosotras
estando de cerca, viviendo las situaciones que abordamos, somos las que escogemos los temas en los que vemos que podemos incidir. Y con base en eso se elabora el examen periódico universal. Como les digo, por ejemplo, la última experiencia que tuve la oportunidad de trabajar fue con Sri Lanka, con una coalición de varias ONGs, entre ellas estaban congregaciones religiosas como los dominicos y los franciscanos, pero habían otras ONGs que no eran necesariamente religiosas. Pero lo que tenemos que estar atentas siempre es, como decimos, que realmente no vayamos a apoyar algo que vaya en contra de los valores que la congregación está promoviendo al tener presencia en las Naciones Unidas. Eso hay que tenerlo muy claro también. Hay algo, de pronto Erika ya lo va a decir, pero es bueno insistir en eso. Lo que nos interesa para elaborar un examen periódico universal muy concreto, muy veraz y que realmente pueda tener como un impacto es documentarnos muy bien, sobre todo cuando abordamos estadísticas, cuando abordamos leyes del país, tenemos que estar muy seguras de lo que estamos citando, porque si no eso pues perdería como credibilidad el informe. Entonces, casi siempre se insiste mucho eso. Nosotras, por lo general, y creo que hemos mejorado en eso, en la sistematización de experiencias, eso nos da una base de datos como muy creíble, de decir, es que tenemos información de primera mano. No es solo citar estadísticas, o decir el gobierno dijo esto y esto en el periódico, o salió la noticia tal, cierto, es realmente, en cuanto más coloquemos información de primera mano, mucho más el informe va a ser consistente y de verdad va a ser bien respaldado. Eso es como una de las insistencias que siempre hacíamos. En el momento de presentar el examen periódico universal, realmente son como casi 3 horas, eso es casi toda una mañana cuando están revisando al país, pero la ventaja también en Ginebra es que alrededor de eso se hacen como muchos paneles alternativos. Entonces, las ONGs que estamos implicadas en presentar el informe tenemos también la posibilidad de realizar algunos eventos alternativos, tenemos esa posibilidad para reforzar un poquito la realidad o la situación que estemos como realzando en el informe periódico universal, en el examen periódico universal de ese país. Como decía Maricruz en un momento, el gobierno siempre va a decir cosas bonitas. Ellos no van a reconocer que algo no está bien a nivel de la situación de la mujer. Por ejemplo, recuerdo que Centroamérica en un momento salió mucho lo de los feminicidios, la desigualdad de género, las desventajas en que se encuentran las mujeres en los países a nivel de la justicia económica, de la protección de la niñez con respecto a la explotación sexual, a la trata. En fin, son temas muy cruciales que al lado de eso podemos tener un evento paralelo muy bien organizado. Se invita a la gente, a veces se puede invitar también gente muy bien colocada, incluso en el gobierno podemos contar con su colaboración. Entonces, no es solo las 3 horas el que el país está siendo revisado, tenemos una posibilidad de lobbying muy amplia. Recuerdo que con el EPU de Sri Lanka, yo estuve visitando también Sri Lanka, porque a la gente en el país también hay que prepararla, porque ellos son los que van a cubrir los eventos paralelos. Y tuvimos un encuentro muy bueno con algunos países que querían hacer revisar, por ejemplo, la situación de la tierra en Sri Lanka después del posconflicto que se vive en ese país. Ustedes saben que Sri Lanka lo vieron en el atentado tan sangriento que hubo en la Pascua pasada,
Es un país con una estabilidad muy frágil a nivel de la paz, a nivel de los enfrentamientos, incluso de origen religioso. Y me acuerdo que en ese época ya habíamos denunciado cómo el gobierno, que es a mayoría budista, como que no facilitaba un ambiente de paz, de reconciliación, de retribución de tierras, de la devolución. A mí me tocó intervenir en un foro que tuvimos, porque en Colombia vivimos una situación muy parecida a nivel de la restitución de tierras en un posconflicto. Y eran muchos los líderes que estaban siendo asesinados en ese momento en Sri Lanka. Entonces, como ustedes ven, en esta etapa de preparación, lo ideal es acompañar a quienes están realizando el examen periódico universal y que van a hacer una contribución como sociedad civil. Porque al momento de ir allí, a esa oportunidad que tenemos de hacer eventos paralelos, es como hacer ese lobbying, no solo con toda la sociedad civil, sino también cerca de algunos gobiernos que se interesan por esas situaciones de violación de derechos humanos. ¿Qué más puedo decir ahí? Creo que es eso, realmente nosotras nos movemos en un campo donde estamos tocando todo lo que es lo social en nuestros países. El examen periódico universal tiene la ventaja de que es mucho más amplio que cuando abordamos, por ejemplo, informes desde la CEDAW, la Convención para la Eliminación de toda Discriminación contra la mujer, o la Convención de la Protección de los Derechos de los Niños y las Niñas. El examen periódico universal va mucho más allá. Abarca realmente todo lo que contiene la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, el abanico de acción y de presentación del informe es mucho más amplio que cuando uno presenta un informe muy concreto sobre los migrantes, sobre derechos de los niños y las niñas o sobre la mujer. Realmente en el EPU podemos abarcar todas esas realidades, podemos hablar de la niñez en alto riesgo, como es el caso de una vez que presentaron uno de Paraguay, con respecto a estas niñas que las utilizan como para ser empleadas de casa, que la misma familia dice, bueno, la voy a llevar para que se eduque en la capital, y mentiras, lo que las colocan es a trabajar y no les dan ningún derecho a la educación. Entonces, los temas que realmente se abordan en el examen periódico universal son mucho más amplios. Y se puede tomar, para eso quiere decir que se conoce muy bien ya qué es lo que el gobierno está trabajando. Normalmente los gobiernos abren la participación y mesas de diálogo e invitan a la sociedad civil a colaborar en el seguimiento de la preparación del examen periódico universal. Lo que tenemos que estar atentos siempre como ONG, como sociedad civil, es que no vayamos a entrar como a validar, ¿no? Porque lo que nosotros como sociedad civil, como ONGs, estamos es presentando un informe alternativo para decir, es verdad, podemos decir, el gobierno ha hecho esfuerzo en esto, se ha creado la ley tal y tal, pero falta esto y esto, por lo tanto recomendamos que. Es siempre bueno hacer recomendaciones, porque eso es lo que va a llamar la atención cuando el país va a ser revisado. Entonces eso llama la atención de decir, bueno, el gobierno sí es verdad, ha promulgado las leyes, pero realmente todavía se dan muchas situaciones de violación de derechos humanos. Entonces, una buena manera de presentar un informe siempre es eso. El gobierno ha promulgado tal ley para la protección de la niñez, la infancia, la adolescencia, pero vemos, según lo que tenemos de información de primera mano, que no siempre se está cumpliendo esto y lo otro, y se recomienda que, por lo general, es como una manera de llamar la atención sobre lo que realmente estamos presentando como situación de lo que falta para cumplir plenamente
los derechos humanos en el país. Bueno, no sé si hay, creo que es todo lo que tendría como para No sé si los participantes decir. quieren hacerle alguna pregunta a Yolanda. La verdad que la experiencia de Yolanda es muy interesante, muy interesante. Aparte el haber estado en Ginebra, el haberse podido mover en esos escenarios, ¿no? La experiencia haciendo lobby también con gobierno, con organismos internacionales. Creo que muy pocas personas han tenido una experiencia como la suya, así que si alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda. El tema que mencionaba Yolanda de tener cuidado a la hora de armar los reportes junto con el Estado, el de avalar información que hace el Estado. Me viene a la memoria una situación que tuvimos en Argentina, por ejemplo, que no sé si alguno de los presentes la recuerda, donde se estaban construyendo unos refugios para víctimas de trata de personas en la zona de la Triple Frontera, y el Estado de Argentina estaba haciendo la gran pompa de que sí, estos refugios son formidables y vamos a poder dar servicios y no sé qué, y se construyeron, sí, pero jamás se utilizaron. Entonces ahí es donde entra el informe sombra, ¿no? Es decir, sí, está bien, el edificio está, pero no hay nada dentro. Entonces ese es el valor de contar con el aporte de la sociedad civil, ¿no? El de llamar la atención sobre lo que falta, ¿no? Sobre lo que no se hizo. Y te doy un detalle, normalmente 2 años antes de que el país sea revisado, como ya hay unas recomendaciones anteriores, los gobiernos se afanan como para decir, bueno, la recomendación es que hubiesen los refugios. Entonces ellos se apresuran para poder decir, sí, ya los tenemos. Y eso es lo que ellos van a presentar, ¿cierto? Y de hecho que esa es realmente lo que tú llamas el informe sombra, el informe alternativo, es eso. Sí, está bien, cumplieron con eso, pero realmente no está respondiendo a aliviar una realidad que sigue estando presente. Porque a veces los gobiernos se apresuran en eso. Esa fue mi experiencia en Ginebra en esos 2 años, porque ellos tienen realmente que presentar algo y decir, no, pero sí lo hicimos. Y de verdad uno va a decir, pues sí lo hicieron, pero no están siendo operativos, por ejemplo. Entonces, esa es la ventaja de nosotros como sociedad civil, como ONG, que tenemos esa oportunidad, en el Buen Pastor, de decir, bueno, sí están ahí, pero, ¿no? Recomendamos que realmente se les dé operatividad que beneficie realmente a una población que está necesitada. Muy bien. ¿Alguna de las otras participantes tendrá alguna pregunta? A nivel de Colombia, entonces, realmente, pues sin hablar de la congregación, ¿no? Pregunto si a nivel de Colombia ha habido entonces, más bien ha sido poca la participación, o si han habido organizaciones que lo han hecho, que han hecho este examen, Yolanda. Colombia fue revisada en el 2018. El examen periódico universal, esa es una de las desventajas, porque hay que empezar a prepararlo con mucho tiempo de anticipación, porque hay que presentar el informe 8 meses antes de que el país sea revisado. Cuando estaba en Ginebra, yo envié la invitación a Colombia porque los dominicos estaban interesados en que nosotras participáramos en la elaboración del examen periódico universal junto con los franciscanos, pero realmente no hubo respuesta de la comunidad de la provincia en Colombia. Entonces nunca hemos participado como ONG de la congregación en el examen periódico universal. Ahorita habría que esperar hasta el 2023. Pero mi pregunta es si otras organizaciones en Colombia lo han hecho. Cantidades, Sí. cantidades. Y les cuento aquí al grupo, lamentablemente, de Colombia, las ONGs más activas son las que protegen la población de lesbianas, gays y toda ese LGBTI que llamamos. Han sido muy activas
en todos los campos. Eso sí fue mi constatación con la CEDAW, incluso con los derechos de los niños. Siempre esas organizaciones están como a la vanguardia de defender los derechos y han logrado muchos avances en Colombia. Pero yo sé que los dominicos, los franciscanos, han estado muy activos últimamente, que fue una de las ventajas de ese examen periódico universal, donde se denunció la muerte ya, el asesinato de 370 líderes después, digamos, de que se acabó el conflicto en Colombia. Esa es la cifra que aparece, tuve acceso a ella, es una información confidencial, no fue publicada en la página web. Se presentaron los informes confidenciales por el mismo riesgo que podrían vivir los líderes. Sí han habido ONGs muy activas en esa parte de la reclamación de tierras y retribución de tierras también. Y sobre todo la parte de las mujeres que fueron víctimas de violaciones por parte de paramilitares y guerrilleros en Colombia, y los abortos que fueron forzados. Eso aparece en el examen y en algún informe al que tuve acceso confidencialmente. Ustedes saben que cuando se hacen a veces informes no siempre se pueden hacer visibles. A veces algunos informes quedan confidenciales. Pero en Colombia han sido fuertemente denunciadas esas realidades. De hecho, que dicen que no le fue muy bien al gobierno colombiano de Santos, del anterior presidente. Por ese informe, el último, el examen periódico universal, Colombia no le fue muy bien en materia de derechos humanos. Y digamos, yo que cuando se presentan estos informes y no es visible quién está presentando esto, de alguna manera son anónimos, ¿eso tiene el mismo impacto allá en las Naciones Unidas o te dicen, no, como este es anónimo, no tiene el mismo impacto? No, tiene igual de validez que cuando se hacen visibles. Es el mismo, el impacto es el mismo. Todo eso es revisado por el Consejo de Derechos Humanos. Se hace pública la situación sin decir quién está denunciando. Ese es un derecho que se tiene como sociedad civil a nivel del EPU y de todas las convenciones que son revisados los países. Derecho a la confidencialidad. Confidencialidad, sí, claro, porque a nivel de seguridad de todo modo, de todos los países no es el mismo. Riesgo. Hay mucho riesgo, sí. Sí, sobre todo muchos países árabes también y muchos países de Asia, la gente prefiere. Nosotros presentamos un informe confidencial de Sri Lanka con respecto a derechos de los niños y no aparece en la página web, pero se presentó. Ya, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Y si no, pasamos a ti. Sí, si no pasamos y a lo mejor ya en la presentación de esta, ahora sí, de este PowerPoint, puede ser que surjan más dudas. Y ahí, ¿les parece? Sí, y además también, si les interesa, vayan pensando cómo participarían ustedes, cómo conectarían con Yolanda y con Erika para empezar a preparar los reportes de sus países. Así que... Y yo les haría también una pregunta a quienes están ahí. ¿Saben cuándo el país va a ser revisado? Si están al tanto de las fechas. Que eso era algo que yo enviaba constantemente en Ginebra. Ahorita estamos en una transición con la hermana Miriam, entonces no sé si esté llegando la información a las provincias. No sé. Perdón, Yoli, estas fechas aparecen donde, en la página web de la ONU, o dónde aparecen. Ahorita lo vamos a ver también en la presentación. Bueno. A ver si presentamos algún día. Esa es la finalidad. Ok, les voy a compartir la pantalla. Ok. Estas son más como las cuestiones un poquito más técnicas y prácticas.
técnicas, porque si no llevan este formato, no van a ser aceptadas. Bueno, más bien no el formato, lo que tiene que llevar cada informe. Yolanda no me va a dejar mentir que los informes no son únicos, no hay como una, ¿cómo se dice? Como una plantilla que tengas tú que llenar así, tal cual, como hay otros organismos que sí las tienen. Pero sin embargo, sí hay 3 cosas fundamentales que tienen que llevar, ¿no? Especialmente cuando son organizaciones que apenas están como iniciando a dar estas aportaciones, porque no son muy conocidas, entonces tienen que dar un poquito de detalles de lo que hacemos y todo eso. Cuando ya son organizaciones que son más constantes en los informes, ya como que son muy conocidas y ya se van directamente a los puntos principales o los puntos que les interesan. Por eso es que digo, yo revisando los informes en la página del EPU, no encontré uno que se pareciera al otro. Pero sin embargo sí encontré que hay 3 cosas fundamentales que tienen que llevar. Y eso es un poquito lo que quiero compartir con ustedes aquí. Ok, la primera parte, déjenme mover este. En la primera parte dice que en cuestión de la forma, hay 4 cosas que debe de llevar fundamentales. Yolanda, si me equivoco, me corriges, por favor. Y la primera es que la portada tiene que ir, y la portada puede ir en una hoja aparte o puede ir arriba de las hojas. Esas no son tomadas en cuenta en el número de palabras que debe de llevar el contenido. ¿Y qué tiene que llevar una portada? Pues ya sabemos lo que llevan las portadas, ¿no? Membrete, título del informe, nombre de la organización, sigla, dirección, página web, etcétera. Todo lo que debe lleva una presentación, como una tarjetita de presentación. Y el aquí, ciclo, si es primero, ajá, segundo o tercero. El ciclo, exactamente, el ciclo, la fecha. Y el resumen ejecutivo, que aquí en el resumen ejecutivo se da una breve descripción del contenido del informe. Sí, como si fuera una pequeña introducción. Y aquí es cuando se hace la presentación de la organización o de las organizaciones que están elaborando este informe. ¿Sí? Cómo se llaman, fecha de la fundación, si tienen estatus ante la ONU, cuáles son sus principales actividades. Así les están mostrando porque estos informes llegan precisamente a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Entonces, le están diciendo quiénes son, nos estamos presentando y estamos diciendo cuál es nuestra labor fundamental para mostrar que verdaderamente tenemos alguna evidencia o algo con qué decir que verdaderamente estamos interesadas en los temas, ¿no? Y otra cosa que es fundamental es el cuerpo del documento. Y aquí también puede haber muchas formas, pero tiene que ir fundamentalmente los problemas fundamentales que estén tratando o de los que tengamos evidencia, pero tienen que estar dentro de los compromisos que el Estado ha hecho, ¿sí? Y tienen que relacionarlos también con aquellos instrumentos, ya sean de derechos humanos, acuerdos, de los que el Estado ha sido parte, y relacionando también las recomendaciones que el Estado recibió a ese respecto. Es decir, tienen que estar conectadas esas 3 cosas, ¿sí? Los acuerdos que ya tienen, las recomendaciones que ya tienen, que sea cuestiones de derechos humanos, y que el Estado se haya comprometido o las haya aceptado, ¿no? Y vemos que aquí dice, son desarrollo de los temas, que hace referencia a los instrumentos internacionales de los que el Estado es parte. También puede contener una breve descripción del contexto. Por ejemplo, podemos decir, si estamos hablando de la situación de la violencia contra la mujer, ¿no? Podemos decir, bueno, la situación en México ahorita está muy mal, puesto se ha reducido el presupuesto para los centros de atención a las mujeres víctimas. O sea, dar como una breve explicación o un contexto, ¿no? Pero muy breve. Aquí lo interesante es que nosotros nos encuadremos al modelo que nos están pidiendo y sobre todo al máximo de letras. Yolanda ya lo decía,
y que lo vamos a ver un poquito más adelante. Son cierto límite de palabras para una organización y ciertos límites de palabras para otra organización. ¿Sí? Entonces, lo importante es que nos encuadremos en eso. Y por último, los anexos, que no tienen que ser fotos, mapas ni informes. Los anexos son únicamente para comprobar o fundamentar cuestiones que nosotros hemos mencionado en el cuerpo. Por ejemplo, no sé, estadísticas. Por lo general se coloca la fuente de la cual hemos tomado estadística, o el registro, páginas web por lo general, o la citación de un libro, por ejemplo, o un artículo, pero con la página web siempre. Esa es la fuente, que debe ser verificable. Exactamente. Y esto tampoco entra dentro de la cuenta del límite de palabras. Entra en lo que es el resumen ejecutivo y el cuerpo, es lo que cuenta dentro del límite de palabras. Y eso es en cuestión de la forma. En cuestión al formato propiamente. Es muy sencillo, si ustedes pueden ver ahí en su pantalla, es Word. La fuente es Times New Roman, número 12. Y todos los párrafos y páginas deben estar numerados. ¿Sí? No obstante que tengamos títulos y subtítulos, los párrafos todos tienen que ir numerados. Y no se debe utilizar ningún emblema de la ONU. A veces quizá podemos pensar que podemos poner cualquier emblema, el que sea, porque se nos hace bonito o se nos hace que pueda tener alguna presentación en nuestro informe o algo. No, no está permitido. Los únicos emblemas que podemos colocar en el informe son los que corresponden a nuestro logo, a nuestro membrete, ¿no? Pero de ahí no podemos colocar nada más. Perdón, una pregunta, Erika. ¿Sí? Con relación un poquito a lo del cuerpo, Así. cualquier problema puede ser expuesto a la ONU, o sea, cualquier situación de violación de derechos humanos, no algo en específico, cualquier problema sirve. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero de preferencia tenemos que tomar en cuenta que el examen periódico universal es una revisión a las recomendaciones anteriores. Entonces, antes de nosotros ponernos a hacer un informe, necesitamos revisar cuál fue las recomendaciones que le dieron al Estado en el periodo anterior de revisión. Por ejemplo, si le dijeron que tenía que modificar su legislación en materia de, no sé, de protección a la infancia, y entonces el Estado dijo, sí, está bien, sí lo acepto y voy a trabajar en ello. Y nosotras a la hora de hacer el informe nos damos cuenta que no está trabajando. Entonces eso es lo que vamos a tratar de poner en el cuerpo. De preferencia. Ajá. Y otras pues también que tenga que ver directamente de derechos que estén en la Carta de Derechos Humanos y en algunos otros instrumentos que sean de protección humanitaria, ¿no? Sí. Pero de preferencia que estén relacionados con las recomendaciones anteriores. Yolanda, ¿tienes algún otro aporte? Sí, se puede dar la situación, por ejemplo, que en los 5 años se presente una situación muy grave, como fue el caso de Sri Lanka, que veo que ahora se ha deteriorado, en que se llamaba la atención ya entre como un poquito la guerra de religiones que empezaban a surgir en Sri Lanka. Eso fue un tema que se abordó muy nuevo, no estaba en las recomendaciones, que era reparación a las víctimas, retribución de tierras, sino que veíamos que el clima de paz se estaba deteriorando por algunos movimientos sectarios por parte de los budistas. Vimos en esta Pascua lo que sucedió con el atentado a algunas iglesias cristianas y católicas. Entonces, esa situación se abordó con el apoyo de 3 gobiernos principalmente, y el lobbying que se hizo en ese momento fue justamente para eso, para que eso quedara en el examen periódico universal, en la revisión que se le hacía a Sri Lanka, que fue realizado hacia finales de 2017.
Entonces, se puede abordar excepcionalmente cuando se ve que vamos a tener realmente poder sustentar esa situación y que es algo que representa un peligro de vulneración de derechos humanos en un país. Pero excepcionalmente se puede hacer. Así es. Muy bien. Gracias. Bueno, esta ya la habíamos visto. Procedimiento. El informe se envía al sistema en línea de las contribuciones para el EPU de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. El informe debe de ser enviado de 6 a 8 meses antes de la sesión de revisión del Estado. Las ONG se deben registrar antes de enviar el informe y ahí pongo el link. Primero, las ONG antes de enviar el informe tienen que registrarse en esta página, poner todos los datos que les piden y posteriormente ya la misma página les va a dar acceso a que puedan ustedes subir el informe. El informe se sube directamente a la página de internet. No recibimos confirmación de que ya se recibió o un acuse o algo, no lo recibimos. Pero el hecho de que se suba a la plataforma de la Oficina del Alto Comisionado del EPU, quiere decir que se van ¿cómo se dice? A tomar propiamente en cuenta todas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que vamos a ver un poquito adelante es que si nosotros no llenamos los requisitos o si no somos claros, concretos y concisos, el alto comisionado se tiene que basar, como él entrega un informe de las ONG, que también son como de 11, 12 páginas, es imposible que se ponga a leer, por ejemplo, un informe que lleva 20 páginas cuando es de una sola organización, o que lleva muchas páginas, lleva mucho informe. Yo estuve leyendo algunos informes demasiado largos y demasiado tediosos que se suben a la plataforma, pero no son tomados en cuenta a la hora de elaborar el informe que presenta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el examen periódico universal o la revisión. Entonces, como una manera de garantizarnos un poquito más que seamos tomadas en cuenta nuestra posición, es como sí tratar de encuadrarnos y de seguir los lineamientos que nos pide en cuanto a las palabras, en cuanto al formato y a la forma que nos exige. Y una manera, Erika, una manera de ver cuando somos tomadas en cuenta es que los encargados de hacer el resumen citan las ONGs que toman en cuenta y eso aparece en ese resumen. Uno de los que yo leía, por ejemplo, creo que fue el de Argentina, me parece, aparecíamos ahí como Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, o sea, nos tomaron en cuenta. Eso aparece en el resumen que realiza. Sí. Entonces, eso es una garantía. Si queremos ser tomadas en cuenta, pues es un poquito apegarnos a las exigencias, ¿no? Porque también es demasiado. Yo vi los informes que se enviaron, por ejemplo, el año pasado fue revisado México, y estuve revisando los informes y había algunos demasiado largos, y en cambio había unos muy, muy claros y concretos, y esos sí aparecieron en el informe final. Entonces. Y como los tips que yo encontré ahí, no es cierto, son las modalidades, perdón. Las modalidades, ya lo mencionaba un poco Maricruz al principio, y Yolanda también lo retomaba. Como una sola ONG, la extensión máxima son 2.815 palabras, que son aproximadamente 5 páginas, o 6, decía Yolanda, ¿no? El informe conjunto tiene una extensión máxima de 5.630 palabras, que son aproximadamente el doble de una sola ONG. Y algo también muy importante, una ONG puede presentar un informe individual, pero también puede participar en todos los informes conjuntos que quiera. Ahí no hay límite. Es decir, nosotros podemos hacer nuestro informe normal, pero sin embargo también apoyar otros informes de otras organizaciones o de otras coaliciones y todo eso. ¿Para qué? Para tomar más fuerza también, como ya lo decía Yolanda. Y lo interesante de hacer informes conjuntos, también lo mencionaba Yolanda, o la importancia, ¿no? Es que hacemos mucho más fuerza.
y también le damos herramientas mucho más concretas y claras en la oficina del Alto Comisionado a que vea una condensación clara de lo que está sucediendo, por ejemplo, en México o en cualquier país, porque si se hacen coalición varias organizaciones, tienen un componente común. Y ese es el componente común el que están llevando ante las Naciones Unidas. En cambio, si somos varias organizaciones con temas diferentes, pues hacemos un trabajo un poquito más pesado para el Alto Comisionado y por lo tanto, pues a veces no podemos ser tomados en cuenta. Por eso es que es importante a veces, sobre todo el nivel de incidencia que se hace cuando es una coalición es mucho más grande que cuando lo hacemos como una ONG. No sé si tienen dudas hasta aquí. Esa las aclaré Yolanda. No, hasta he entendido bien. Sí. Y bueno, los tips importantes, siempre son importantes. Bueno, yo les comentaba cuando me preguntaban sobre el cuerpo del informe. De preferencia, como decía, de preferencia los temas que estén siempre relacionados con recomendaciones aceptadas y o anotadas por el Estado examinado. Sí, porque si no, por ejemplo, supongamos que le dijeron a un Estado, a México, ¿no? Bueno, pues tienes que trabajar en un sistema de protección a defensores de derechos humanos, ¿no? O a periodistas, que es lo más fuerte ahorita aquí en México. Y el Estado mexicano no acepta esa recomendación y yo luego quiero enviar eso. Lo puedo enviar si es trascendente, por ejemplo, la violación grave ya a periodistas. Bueno, podemos enviar, ¿verdad? Como dice Yolanda, extraordinariamente. Pero de preferencia son tomadas en cuenta las recomendaciones que son aceptadas por el Estado, porque se están comprometiendo a hacer algo para minimizar o resolver esa situación de la que están siendo denunciados, ¿no? La otra es que en cuanto a la situación de derechos humanos, aquí necesitamos ser un poquito lo que Yolanda ya mencionaba, ¿no? ¿Cómo les diré? No ser tan agresivos a la hora de dar la información. Es decir, por ejemplo, vamos a decir avances. Decir, bueno, pues creemos que sí avanzó a lo mejor en eso, o el avance fue muy poco. Es decir, vamos a tratar de ser, ¿cómo le decimos aquí? Ser diplomáticas, ¿no? Diplomáticos, avances, retrocesos o brechas. No, tratar de no usar lenguaje que confronte, porque eso a veces, lejos de ayudarnos, nos perjudica. Bueno, a mí esa ha sido mi experiencia. Yo no soy tan experta como decía Maricruz, estoy aprendiendo también porque mi labor más que nada en materia de derechos humanos fue todo lo que fue litigio, ¿no? Entonces, esa sí es mi experiencia en defender, por ejemplo, los derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, eso sí, pero toda esta parte de incidencia política propiamente la estoy aprendiendo también. Entonces, si algo he aprendido es que ganamos más siendo diplomáticos que confrontando la situación, ¿no? Entonces, igual así, tanto cuando tengamos que tener pláticas con el Estado, si queremos participar en los exámenes, en el informe que ellos van a entregar, porque a veces sí, hay países que sí hablan a las organizaciones civiles y nosotros necesitamos estar un poquito más en contacto para ser invitadas también y poder aportar a ese informe y tratar de negociar y siendo diplomáticas para que nuestra palabra se escuche, pero también que no sientan que nosotros las estamos agrediendo, ¿verdad? Y entonces por eso es que eso es importante. Otra cosa, ya lo mencionaba también Yolanda y lo decía yo antes, tiene que ser una extensión corta, una redacción clara, precisa y concreta. ¿Sí? No nos vayamos por las ramas y contando anécdotas, no, es como concreto. Y lo que también ya mencionaba Yolanda hace un momento, tenemos que tener mucho cuidado con las fuentes que utilizamos, porque todas las referencias citadas en los informes van a ser comprobadas. No es como que, ni cuenta se va a dar que, quién sabe, ¿no? De dónde la saqué. No. Entonces, si yo pongo una fuente y no, bueno, si yo más bien digo algo y no pongo fuente, me lo van a desechar.
O si pongo una fuente que no es clara o una fuente errónea o algo, me lo van a desechar, o sea, no lo van a cambiar, te voy a decir, ese no es un documento formal, ¿no? Entonces, eso. Y, bueno, lo que ya mencionaba antes, tener muy en cuenta de que los informes tienen que ser enviados de 6 a 8 meses antes del Estado. Y para eso es importante lo que ya mencionaba, ¿no? Necesitamos saber cuándo es que vamos a ser evaluados nosotras como países, como Estado, para poder preparar nosotros el material. No sé si tienen dudas hasta aquí. Yo de repente hablo muy rápido. No, está claro, hasta ahí va claro la cosa. Si no, vamos con los próximos pues que ya es como el final. Estos son, para terminar el tercer periodo precisamente, que es el que se está revisando. Aquí están nada más puse los estados que nos corresponden a nosotros en el área de Latinoamérica. Pero si están interesadas, también les puedo enviar, aquí tengo el calendario, lo bajé, de todos los estados, pero aquí solamente les puse los que nos interesan un poquito más a la región, y que es en la sesión 36, que va a ser en mayo del 2020, va a estar Honduras y Panamá. Eso le correspondería a la provincia de Centroamérica. En la sesión 38, en enero del 2021, va a ser Paraguay. Y en la sesión 40, en noviembre del 2021, va a ser Venezuela. Ahí le corresponde a Yolita. ¿Sí? Esos son los... Ahí está. Y también, la página de internet, esta es la página de internet del examen periódico universal, y si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden accesar, está en español. Hay algunos documentos que están en inglés, pero la mayoría están traducidos al español. Pero, por ejemplo, aquí esta página, ustedes se van a meter y, por ejemplo, aquí, bueno, aquí dice cómo participar. Mucha de la información que les estamos dando de aquí la sacamos. Mira, aquí están todas las documentaciones para las ONGs, Estado emisor de recomendaciones. WWUPR. Ajá. Sí, y entonces aquí nosotros podemos, si les interesa, para que vean cómo es verdad que los informes no están, no tienen como ¿cómo se dice? Una estructura definida, pero sí hay cosas importantes que tienen que llevar. Miren, por ejemplo, aquí en el proceso del EPU, ustedes pueden ver qué es el EPU, darle seguimiento, pero aquí pueden elegir sus países. Por ejemplo, aquí, si quisiera yo buscar México, ¿verdad? Tienen que poner acentuación, si no, no se las acepta. Y le doy, y me va a aparecer ahorita el último periodo que fue revisado y cuándo va a ser revisado posteriormente, y luego podemos ver si ustedes pueden ver, miren, el último EPU de México fue el 7 de noviembre del 2018. Y aquí se presenta, en el seguimiento se presenta un informe intermedio. Aquí se supone que tienen que hacer consultas nacionales, que normalmente no las hacen. Aquí se tiene que empezar a redactar ya el informe, porque se tiene que entregar aquí, el envío del informe, el 31 de marzo del 2023, porque el 11 de noviembre del 2023 va a ser evaluado nuevamente. Y así para cada uno de sus países. Bueno, y aquí están las recomendaciones recibidas por México, si se dan cuenta. Esta información también es muy importante a la hora de armar propuestas de proyectos, porque después para hacer toda la fundamentación de los proyectos, siempre pueden tomar información de esto porque supuestamente está avalado, es una buena investigación, así que si necesitan datos duros, etcétera, las estadísticas que puedan sacar de estos reportes también son muy buenas. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes pueden ver, bueno, ahorita no sé por qué me apareció en inglés, pero está en español. Si ustedes pueden ver aquí, continuar revisando todas las reservas hechas en los documentos internacionales, instrumentos
internacionales de derechos humanos con una vista, ay, no sé qué dice. Pero si usted ven, ahí estas son todas las recomendaciones, ¿sí? Y aquí están los países que les hicieron esas recomendaciones, ¿sí? Y aquí esto significa que fueron aceptadas, ¿sí? Y estas están anotadas y van a ver si sí las aceptan, pero eso ya casi es una obligación, ¿no? Y aquí, si ustedes pueden ver, se maneja cuáles son los problemas principales. Instrumentos internacionales, aquí. Digo, ustedes pueden verlo, no sé por qué me lo apareció a mí en... Erika, entonces, si alguno, quisiera preguntarle a los participantes si alguien está interesado en comenzar a armar los informes, si alguien quiere participar de este proceso. Sí, porque igual y podemos hacer como una, ¿cómo se dice? Un cáliz, decimos aquí en México, que nos lancemos a hacer alguna propuesta, alguna de informe, y ver que Yoli nos ayude también, como ella tiene la experiencia, a ver si más o menos está bien, si cumplimos. Bueno, en realidad a mí siempre me ha inquietado aquí en Colombia la situación de violencia contra la mujer, porque aquí todos los días tenemos mujeres que mueren siendo víctimas de la violencia intrafamiliar, o sea, y uno se da cuenta de que muchas de estas mujeres, por ejemplo, han hecho denuncias, ¿no? Ante sus comisarías de familia, y no ha habido protección, por ejemplo, para estos casos de mujeres, pero estamos hablando de unas estadísticas altas, altas. En este momento, por lo menos aquí en Antioquia, donde yo estoy, sí sobrepasa casi ya las 200 mujeres asesinadas de lo que ha recorrido este año, y casi, si tú ves el promedio en el país, es muy alto. Entonces es también, bueno, el Estado que está haciendo, ¿cierto? Para frenar esa violencia. A mí me gustaría mucho profundizar en ese aspecto. Claro, y lo interesante aquí es que empecemos a reunir evidencias, es decir, para ir armando esta información para el tiempo en el que le toque, por ejemplo, a Colombia la revisión, o inclusive no necesitamos esperarnos hasta el examen periódico universal. Están otros organismos que trabajan en favor de la violencia contra la mujer. Entonces, no necesitamos esperarnos a que esté, por ejemplo, el próximo examen. Podemos enviar un informe con todas esas cifras que tú estás diciendo a otro órgano correspondiente. Puede ser también en materia de derechos humanos, al Comité de Derechos Humanos, puede ser también al Comité sobre la CEDAW. O sea, hay varios otros organismos dentro de las Naciones Unidas a las que podemos acudir en situaciones como este caso. No necesitamos esperarnos hasta el siguiente examen periódico universal. Hay otras instancias también en las Naciones Unidas, como son los Special Rapporteurs, que son como los que están visitando constantemente. La gama es bastante amplia, donde también se pueden denunciar todas esas situaciones como la que comenta Marley. Están en... Voy a seguir el enlace, pero creo que Erika también lo debe tener. Y como dice Erika, no solo esperar el EPU o el informe de la CEDAW, que se da cada 4 años más o menos, ese va más rápido que el EPU, pero todo lo que tiene que ver, por ejemplo, violencia contra la mujer iría ahí, ¿no? Pero también están esas otras instancias en las Naciones Unidas. Sí, como yo decía, como está en ese periodo todavía de transición, la hermana Miriam ya debería estar como activando también esa parte. Pero nosotras también podríamos como empujar un poquito y decirle, vea, hermana, queremos presentar eso que está exponiendo Marley, que es una situación que se está agravando en Colombia, ¿no? Entonces sería Marley como entrar en contacto con la hermana representante en Ginebra y decirle, mira, te queremos denunciar esta situación. Por lo general eso se hace de manera confidencial.
Perfecto. ¿Y ella se llama Miriam qué? Berke. Ay, sí, tiene un apellido raro porque... Bueno, es un apellido por allá. Es alemana, sí. ella es alemana. Y ella habla Mirjam, español. ella se llama. No, No, Oye, solo ¿y cómo en hace uno para...? inglés. ese ha sido un problema porque de hecho yo le había pedido que nos apoyara en este tema precisamente, pero el detalle es que ella no habla español. Y yo en un principio le había comentado a Maricruz, bueno, pues tú nos puedes ayudar también, ¿no? Pero sí tiene mucho trabajo, también apenas está igual. Lo que pasa es que todas las que estamos ahorita, bueno, casi todas, estamos ahorita asumiendo este trabajo de justicia y paz. Estamos también como en ese periodo de inicio, de apenas nos estamos adaptando. Es el caso de Mirja, que está en Ginebra, es el caso de Michelin, que está en Viena, es mi caso. Entonces, como que de repente todavía se nos van algunas cosas. Y el otro día era lo que platicaba yo con Miriam, de que siente que sí le faltan todavía hacer muchas cosas, pero pues ahí vamos, ¿no? Vamos en contacto con ella, igual ella nos puede dar información importante y nosotros la podemos ir traduciendo, digo, no sé. Claro. Ujú. Yes. Pero igual, miren, si se quieren comunicar con ella, yo he encontrado ahorita que Google se está poniendo cada vez muy bueno, el Google Translate. Entonces, Bien. digo, Acá en los comentarios también hay un comentario de Alejandro que dice, Colombia también tiene una gran problemática de trata de personas y sería un tema muy interesante. sí. No, pero ese tema sí es más difícil el acceso a eso. Sí. No, también hay un visitador especial para la trata de personas. Sería bueno, Erika, como, no sé si lo tenga en mis archivos, yo tenía la lista de todas esas personas, porque ellos sí están visitando constantemente los países y organizan por lo general mesas de trabajo con la sociedad civil, porque a ellos lo que les interesa no es escuchar al gobierno, sino a la sociedad civil. Gracias a eso tuvimos una hermana que vino de Taiwán. Ustedes saben que la situación en Taiwán es un poquito especial, depende más bien de China, pero gracias a una de esas mesas de trabajo, la hermana logró venir a Ginebra y el gobierno empezó a preocuparse por algo de la violencia en los hogares, violencia contra la mujer. Actualmente, hace 3, 4 años, Taiwán promulgó una ley, gracias a esa intervención, al lobbying que hizo la hermana, ella se llama Julien, con la hermana Hedwig, lograron en estos momentos hacer pasar una ley que fue aprobada para prevenir la violencia contra la mujer y que la mujer encuentre apoyo desde el gobierno. No solamente a nivel de refugios, a nivel de hogares de acogida, sino realmente se promulgó la ley. Eso está en la página web de Justicia y Paz. Son como los ejemplos a raíz de participar en una mesa de trabajo de uno de estos visitadores especiales. La hermana logró venir a Ginebra y hablar en el Consejo de Derechos Humanos. Solo nos dan 2 o 3 minutos. Yo tuve la oportunidad también de hablar en 2016, pero les aseguro que en 2 o 3 minutos se logra mucho. Hay sí, otro comentario. qué bueno que mencionas esa parte. Sí. No, adelante, después pasamos al Digo, comentario. qué bueno que mencionas esa parte que tú dices de los pequeños logros que vamos teniendo, porque en la reunión que teníamos con los contactos de Justicia y Paz, una de las cosas que yo les mencionaba es que aparentemente a veces creemos que es un esfuerzo que no tiene frutos, que no rinde frutos, ¿no? Pero sin embargo sí tenemos experiencias de logros que tenemos y que si hacemos algo y logramos un poquito, lo mínimo que logremos, bueno, ya es ventaja para nosotras y estamos colaborando pues en la misión que tenemos, que al final de cuentas es construir el reino de Dios, que es un lugar justo, ¿no? Y equitativo y donde se respetan los derechos. Entonces, creo que eso es bien importante lo que mencionas tú, porque así como eso necesitamos dar ejemplos de que sí se pueden hacer grandes cosas
con pequeñas acciones como es esta, ¿no? Pero además también es una plataforma que les da mucha visibilidad y las muestra también como una organización con mucha solidez. Así que es importante participar también de estos espacios y de estos canales internacionales porque, como les decía, ¿no? Eso también hace a la imagen del Buen Pastor como organización, a la relevancia que tiene como una institución que tiene tanta llegada y que tiene tanta presencia a nivel internacional. Así que también es importante, ¿no? Es como demuestra la importancia de la organización, y eso a la hora de trabajar con benefactores, a la hora de participar de coaliciones, a la hora de que se les tome en cuenta para iniciativas, también contribuye muchísimo. Y acá dentro de... Perdón. Sí, yo quería un poco aportar en términos de que muchas veces estamos haciendo muchas actividades en la misión, estamos muy metidas en la misión, acompañando las diferentes situaciones de las personas. Y eso creo que es una riqueza más bien para nosotros para empezar a recolectar información para estos informes, porque hay muchas cosas que nosotros identificamos en la misión donde estamos, que no necesariamente son reportadas por los gobiernos o no son reportados por otras instancias. Y creo que eso es muy importante, el tema, por ejemplo, de empezar a recolectar la información de la misión, tener claridad de los datos, lo que la misión estamos llevando adelante, no solamente es decir, acompañamos a mujeres que sufren violencia, sino también decir cuántas de estas mujeres estamos acompañando, cuántas mujeres tienen un proceso, cuántas mujeres tienen una respuesta del Estado frente a sus denuncias. Sí, eso me parece muy importante porque ayuda también a documentar como la denuncia. Sean denuncias, o sea, nosotros tenemos mucha información sobre violación de derechos humanos, etcétera. Y creo que esa es una interesante articulación con la Oficina de Justicia y Paz si nosotros empezamos a trabajar en esta recolección de información. Sí, muy bueno. Y también a través de esto de las comunidades de práctica, puede ser realmente una herramienta muy interesante, ¿no? Porque ahí también se puede fomentar la investigación en este tipo de problemas. En realidad eso también lo habíamos hablado con Erika y con Yolanda, ¿no? A partir de este webinario también formar como una especie de comunidad de práctica sobre la preparación de estos informes, para que se sientan acompañados y para que se sientan que pueden contar con nosotras para todo este proceso, que a veces asustan, ¿no? Porque uno dice, ay, tengo que hacer esta investigación y presentarlo al Estado, no sé qué, pero se puede hacer y la verdad que es muy beneficioso. Y acá también dentro de los comentarios, no sé quién está detrás de coordinación de programas, pero tenemos un comentario de coordinación de programas. Rocío, que en Colombia también la ESNA es un crimen que muchos conocen, pero nadie denuncia. Sí, este es un buen lugar. Perdón, ¿qué es disculpen mi ignorancia, no sé qué? La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, la explotación sexual comercial. Ah, ya. Sí, creo que también esto es interesante porque, bueno, también lo dialogábamos cuando tuvimos el encuentro de las ODMs en Ecuador el año pasado, y platicábamos también en la reunión de Contacto de Justicia y Paz. Creo que la labor, hablábamos propiamente de la labor de la congregación, ¿verdad? Pero específicamente el equipo regional de Justicia y Paz es que trabajemos más en cuanto a la incidencia política, porque hemos venido nosotros trabajando con las personas, eso es algo evidente desde la fundación, ¿no? Pero sí necesitamos como incidir más allá, es decir, a ir cambiando esas estructuras que nos están produciendo esos frutos, esos productos de injusticia, ¿no? Y que a veces es difícil de cambiar, pero digo, al final de cuentas,
como misión extra, ¿verdad? En materia de justicia y paz, pues somos llamadas a esto, ¿no? A denunciar y no nada más a anunciar el reino de Dios, sino también a denunciar aquello que evita que se construya, ¿no? Bueno, así que ya estamos llegando a la hora y media. No sé si quieren hacer otra pregunta, otro comentario, si no ya vamos redondeando para cerrar la sesión de hoy. Maricruz, tú hablabas de la comunidad de práctica. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cómo sería? ¿En qué piensas? El primer paso sería conectarnos. El primer paso sería que le envíen un email a Erika, a mí o a Yolanda, expresando su interés en formar parte de una comunidad que tenga como misión la creación de estos informes. Y después, a partir de ahí, nos iríamos acomodando. Dentro de Prolea les voy a armar un espacio para que puedan encontrar materiales relacionados al EPU, un espacio donde ustedes también van a poder compartir materiales, subir archivos, presentaciones, videos, lo que necesiten, y un foro de discusión donde también van a poder poner sus preguntas. También obviamente nos pueden escribir por email, pero también lo bueno de tener un foro de discusión es que las preguntas van a estar visibles a los demás, y esa visibilidad es lo que a veces alimenta la curiosidad, alimenta el decir, no, sí, yo también tengo la misma duda, me gustaría mucho conocer más de este tema, o me serviría mucho saber, por ejemplo, cómo hago para buscar tal o cual información, cómo hago para constatarla, cómo triangulo información, cosas así. Así que a los que veo que Veo que Uber está conectado desde Centroamérica, porque haciendo cuentas aquí, Honduras, Panamá va a ser revisado en mayo del 2020, ya en septiembre tendríamos que estar presentando, o sea que ya, porque esa es la desventaja con el EPU. Por ejemplo, a nivel de la CEDAW, las convenciones, por lo general, incluso tú tienes hasta un mes antes para enviar el informe a la página web, pero el EPU realmente exige que sea mínimo cuando es una coalición de ONGs 6 meses antes, pero por lo general si queremos presentar un individual es más o menos 8 meses antes de que el país sea revisado, o sea, Panamá, Honduras va a ser revisado en mayo del 2020, a más tardar septiembre de 2019 ya tendríamos que estar enviando algo. Yo no sé si Uber nos estás escuchando, si has tenido algún contacto, tienes ideas, si hay una coalición que esté preparando informe. ¿Lo ¿me escuchan? Sí, Uber. Mucho gusto, Uber. Sí, buenas tardes en primer lugar. Y gracias por tenerme presente. En el caso nuestro, en el caso de Honduras, la hermana Marta Iris está ahí, en Honduras. Y entonces ella está preparando el borrador y quedamos de que ella va a hacer el borrador, yo lo voy a revisar y después de eso lo remitiríamos. Pero sí ya se está haciendo. ¿Qué tema están trabajando? No le consulté en cuanto al tema, pero ella sí tiene experiencia en cuanto a cómo se hacen los EPU. Y el que yo hice la otra vez, sí, el de Costa Rica. Se reporta de acuerdo al trabajo que se hace. Por ejemplo, en el caso de ella está trabajando con mujeres. Sí, claro. Directamente ¿Y sabes si ya ha tenido, Erika, algún contacto contigo o todavía no? No, la última vez me dijo que lo estaba elaborando. No lo había terminado. Ah, bueno. Listo. Sí lo está preparando. Listo, bueno, ya es una buena noticia. Sí. Ay, gracias. Sí, yo no quisiera decir que es el informe que hay que presentar más cerca. Y en ese caso, sí tenemos una hermana ahí y sí estoy en contacto directamente con ella. Tanto en correo como por WhatsApp. Gracias, Uber. Sí, Erika. Sí, dos cositas nada más. La primera es que
sí tengan en cuenta que para enviar también el informe nos tienen que tomar en cuenta a mí como designada regional y a Miriam Ajá. como encargada propiamente de la oficina en Ginebra. Es decir, que nos tomen en cuenta si no nos quieren enviar a nosotros, pero sí que nos hagan saber para nosotras también saber que están enviando, porque como decía Yolanda, la otra, o Yolanda, no recuerdo quién, necesitamos seguir como las instancias que nos proporciona la congregación, ¿no? Entonces, está De bien hecho, que Marta, en el caso, Marta Iris te lo envía a ti, tú lo revisas, lo checas, analizas, y así, o sea, ir siguiendo los canales pues que la misma congregación ha designado, ¿no? Y la otra cosa es, Panamá, ¿tenemos comunidad en Panamá? ¿Hay alguien que pueda hacer algún informe sobre Panamá? Digo, porque yo hay cosas que todavía desconozco de la región. okay, en primer lugar, yo anoté eso de la reunión de contactos. Ajá. En cuanto a, por ejemplo, yo lo revisaría y también se lo presento a la hermana Francisca, Ajá. provincial, para que ella lo revise siempre, y previo a remitirlo. Yo anoté de la última reunión nuestra que previamente tenía que remitirlo a ti y remitirlo a ella. Y a Miriam, porque es la que está en la oficina. Por eso, siguiendo los canales establecidos por Ajá. la congregación, yo no soy un servidor, yo sigo tal cual están los procedimientos. Ajá. En cuanto a Panamá, sí sé que hay gente y hay contactos ahí trabajando, pero en el caso de Honduras, hay una hermana organizando y además directamente, no solo trabajando con la comunidad, sino que ella tiene experiencia, conoce de esa información, entonces incluso ella hablamos de eso en el taller de Justicia y Paz que tuvimos en Salvador, que fue la última vez que estuvimos hablando. El rey le escribí, pero no me contestó, entonces tengo que reconsultarle. En el caso de Panamá, hay laicos ahí trabajando, pero así que tengan experiencia o que manejen bien la temática, como para reportar informes, no estoy seguro. Eso yo lo voy a consultar, porque igual ya le hice un par de consultas a la hermana Francisca en cuanto a si hay alguien ahí para hacerlo, o el canal para tramitarlo, ¿verdad? Porque si hay gente, por ejemplo, laicos comprometidos o religiosas, avanzamos por ese lado, si no hay que asumirlo, ¿verdad? Porque igual ahí si no hubiera... Sí. Ah, perdón, Yoli, adelante. Sí, no, yo reforzaría un poquito la idea de Maricruz y la tuya de realmente pues la comunidad de práctica va a facilitar, ¿no? Vea, si no le hago la pregunta porque vía Uber no sabríamos que está en curso un examen periódico, un informe de parte del Buen Pastor para ser presentado por Honduras. Entonces creo que sí, como que reforzar, ¿no? Que pesar que Marta Iris pues no está en este conversatorio, pero sería bueno, ¿no? ¿Cómo llegar a Uber, que tú que eres el contacto para Centroamérica, la Fundación Buen Pastor, con Marley, bueno, y las que estamos aquí, la mayoría en este conversatorio, cómo guardar en mente esto, ¿no? Con Erika, que es nuestra designada regional, como lo que decía, refuerzo lo que decía Erika, respetar esos canales para enriquecernos como región también, ¿cierto? Qué bueno tener a alguien que está preparando un informe para que dé sus aportes también. Entiendo de toda la experiencia de Marta Iris, que ha sido muy rica también desde esa posición que estuvo de designar regional, pero creo que la comunidad de práctica nos va a ayudar a enriquecernos también en ese compartir experiencias desde la práctica, ¿cierto? Hay un comentario acá en el chat de Mónica que pregunta si se puede hacer un ejemplo o un ensayo del informe para tener un poco de práctica. La verdad es una muy buena pregunta y es una muy buena idea, ¿no? De poder trabajar juntos en un informe. No estaría mal, o quizás colaborar en un informe que ya se está preparando.
podríamos pensarlo, ¿no? Y ver cómo se puede hacer. ¿Qué es lo que podemos también iniciar en la comunidad de práctica que se está proponiendo, no? Realmente. Sí. Sí, yo también con relación a esa pregunta, ahorita la estaba viendo, yo también pensaba algo similar, cómo obtener un informe que ya se haya aplicado y que haya sido un caso exitoso en este proceso. Si de pronto es muy rico que ustedes que están tan inmersas en ese tema nos pudieran compartir. ¿Propiamente un informe? No me queda claro la pregunta. Sí, no sé si es posible, por ejemplo, cómo ver un ejemplo de algo, de un informe que se haya elaborado, que haya sido exitoso y que pues haya acogido la ONU. Si eso es posible, no sé. A ver, yo quisiera hacer ahí una aclaración, Marley. Creo que uno no puede hablar pues del éxito en el sentido de decir, sí, el buen pastor participó y el gobierno acogió todo lo que dijimos, ¿cierto? Pero se podría dar la situación, no sé si lo tenga en mis archivos, si lo tengo te lo comparto, Maricruz, por ejemplo, en ese que yo decía, donde realmente fueron tomadas en cuenta algunas recomendaciones de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor como ONG. Porque el éxito, ¿qué es lo que lo va a dar? El seguimiento. Maricruz lo presentaba en un momento, Erika también. Realmente el éxito va a ser que nosotras desde el terreno hagamos seguimiento. No se trata solo de participar, presentar, sea informe conjunto, sea informe individual, sino realmente de darle seguimiento, participar en las mesas de trabajo que queden para ir siguiendo al gobierno en la ejecución de las recomendaciones que le hagan después de la revisión. Creo que ahí podríamos hablar del éxito, no tanto en que enviemos informe, denunciemos una situación, hagamos recomendaciones, sino que realmente le demos seguimiento a nivel del país que ha presentado el informe. Y esa sería como la tarea y el compromiso más grande. Ahí yo podría hablar de éxito de la presentación de un informe como ONG. No en el hecho de presentar o que nos citen o que nos tomen en cuenta, sino realmente también que le hagamos seguimiento. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias tanto a Erika como a Yolanda por la presentación. Realmente fue sumamente interesante escucharla. Y también muchísimas gracias a los participantes por el interés, por los comentarios, por las preguntas. Y se nota que hay interés entonces en que sigamos hablando sobre este tema y que lo pongamos en práctica, ¿no? Que empecemos a crear estos informes. Así que quedamos entonces con el compromiso de acercarles no solamente la liga de esta grabación, sino también la liga para que puedan acceder a Prolea, puedan ver los materiales. Suban ustedes también materiales y envíenos sus preguntas, sus dudas, sugerencias, porque también quedamos con el compromiso de apoyarles en la creación de estos informes y acompañarles en todo este proceso. Así que, bueno, muchas gracias. En cualquier tema también que les interese, que estén preocupadas y que quisieran saber de qué manera podemos nosotros ser una voz ante estos órganos que pueden ayudarnos a cambiar las situaciones, también podemos buscar y si no sabemos, pues ahí preguntamos, pero el detalle es que no sintamos que estamos trabajando en cada provincia solas y solos con nuestra problemática. La idea es de que trabajemos como región y que tratemos de aportar un poquito a las problemáticas de cada provincia, de cada país, pero desde la región, no desde lo que podamos hacer personalmente, ¿no? Entonces, en lo que podamos ayudar desde la oficina, con todo gusto. Creo que la mayoría de los que están conectados tienen mi contacto, y si no, pues háganmelo saber y ¿no? Los voy a poner entonces, voy a poner los emails de Erika, de Yolanda y también el mío ahora en el envío que haga con la grabación.
Así lo tienen a mano y nos pueden escribir. Sí. Bueno, muchas gracias por este espacio, por la invitación. Y bueno, Gracias. juntas podemos hacerlo todo. Claro que sí. Muchas gracias, Muchas Yoli. gracias, gracias. Bueno, un abrazo, bendiciones. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Gracias por Chao, todo. chao. Gracias.